Hola chicos, el tema de hoy es gramática generativa. Esta es una teoría que es propuesta por Noam Chomsky. Aquí tienen dos fotografías, una de él un poco más joven y una más reciente del 2004. Chomsky es un lingüista, filósofo y activista estadounidense, profesor de lingüística del MIT y bueno, es uno de los lingüistas más destacados del siglo XX. Él propuso la gramática generativa y situó a la sintaxis en el centro de la investigación. Su propuesta es una teoría de adquisición individual del lenguaje e intenta establecer una explicación de las estructuras y principios del lenguaje, es decir, cómo es que funciona. Ahorita vamos a ver los niveles que él propone. De acuerdo con Chomsky, hay reglas gramaticales universales, es decir, que aplican para todas las lenguas, y hay otras particulares para cada lengua. Existe un número infinito de oraciones en cada lengua. Los seres humanos están equipados con un mecanismo finito de conocimiento, todas las reglas que tenemos, pero somos capaces de crear un número infinito de oraciones. Somos capaces de crear el lenguaje. Chomsky afirma que una gran parte de esa gramática es innata, es decir, que nacemos con esa gramática, una gramática general, universal, y somos capaces de desarrollar una gramática particular para la lengua que hablamos. ¿Cuáles son los componentes de la gramática generativa? Bueno, son tres niveles: el nivel sintáctico, semántico y fonológico. El nivel sintáctico, bueno, es para generar las estructuras, definir las posibles formas de la oración que puede crearse en una lengua y, bueno, la estructura profunda y superficial que veremos más adelante. Ese es un ejemplo de cómo estaría estructurada sintácticamente una oración, con su sintagma nominal y su sintagma verbal y los demás elementos. En la oración, el joven toca el piano. En lo semántico, bueno, se asigna significado a esas estructuras y se interpretan, pueden interpretarse desde diferentes sentidos. Por ejemplo, el perro de Juan mordió a Sandra o Sandra mordió al perro de Juan. En ambas oraciones, la acción de morder es realizada por el sujeto. Ahí no hay ningún cambio en el sentido de la oración. Sin embargo, en la 2 sí puede haber un cambio de sentido al momento de ver las oraciones. Mucha gente lee pocos libros o pocos libros son leídos por mucha gente. Aquí sí hay un cambio en el sentido de la oración. La primera es que mucha gente lee pocos libros, que no lee demasiados libros la gente. Y la 2 es que pocos libros son leídos por mucha gente, es decir, que una cantidad pequeña de libros es leída o que pocos títulos de libros son leídos por bastante gente. En el fonológico, bueno, las estructuras que se hagan deben ser perceptibles y es una representación abstracta que tiene que ver con cómo percibimos esos sonidos. Vamos a ver el ejemplo. Aquí, dependiendo de la entonación, es cómo se debe entender o cómo se puede entender la oración. Vamos a decir, Juan compró las más caras o Juan compró las máscaras. ¿Sí? Las palabras máscara y con el artículo las es lo que puede crear confusión. Al estar juntas pueden decir las máscaras o las más caras, dependiendo de cómo las pronunciemos. Bueno, ¿por qué es gramática generativa transformacional? Bueno, es generativa porque somos capaces de generar una gran cantidad de manifestaciones lingüísticas, es decir, podemos generar mucho lenguaje. Y transformacional, bueno, porque podemos crear distintas oraciones partiendo de una oración base. Aquí está un ejemplo. El profesor usa unos libros, es la oración declarativa, y se puede transformar en una oración pasiva, diciendo que unos libros son usados por el profesor, o la podemos transformar en una oración interrogativa, diciendo quién usa unos libros.
Bien, ¿cuáles son los principios de la gramática generativa? Bueno, lo primero es la competencia y la actuación. La competencia es el conocimiento que tenemos del lenguaje, es decir, todas las reglas de la lengua que manejamos. Y la actuación es cómo utilizamos esa lengua de manera individual. Lo vimos con Saussure, que él le decía langue y parole. Bien, también está la estructura profunda y la estructura superficial. La estructura profunda, bueno, es la interpretación que se le da a las oraciones. ¿Cuál es el significado real de cada oración? Y la estructura superficial, bueno, corresponde a la secuencia de los elementos sintácticos de una oración. Vamos a ver este ejemplo. La frase o la oración "el perro de Juan" es una estructura superficial y puede tener dos significados, es decir, la estructura profunda. ¿Qué es lo que realmente queremos decir? ¿Que Juan tiene un perro o que Juan es un perro? Otro ejemplo podría decirse es cuando decimos que Juan le echa mucha crema a sus tacos. Literal sería que a Juan le gusta mucho la crema, por eso la añade a sus tacos para comerlos. O la otra es que Juan es una persona muy creída, que es más creído, que es exagerado. Bien, las reglas que convierten la estructura profunda en estructura superficial son 5, que es incrustación, elisión, sustitución, traslación y permutación. La primera, que es inclusión, es tener otro elemento dentro de la estructura. Por ejemplo, la niña encontró una muñeca. 2, la niña estaba jugando. Y podemos decir, la niña que estaba jugando encontró una muñeca. Juntamos las dos oraciones, incluyendo una dentro de la otra. La elisión, bueno, es la supresión de elementos, eliminar algunos elementos. La niña estaba jugando, encontró una muñeca. Y la transformamos y decimos, la niña que estaba jugando, encontró una muñeca. Lo que hacemos es, la niña de la oración incrustada se transforma en un pronombre relativo que. Sustitución, bueno, es cambiar un elemento dentro de una oración. Vamos a decir, la niña encontró una muñeca, tiene la frase incrustada, la niña estaba jugando, y lo que hacemos es sustituirla por la frase, la niña que estaba jugando encontró una muñeca. La frase nominal repetida es elidida y posteriormente se sustituye por el pronombre relativo que. Bueno, traslación consiste en el orden de un elemento dentro de otro. Cambiamos los elementos, pero no hay ningún cambio en el sentido de la oración. Preparé una pizza anoche o anoche preparé una pizza, tiene el mismo significado. Y finalmente, tenemos lo que es la permutación, que es el cambio de voz activa a voz pasiva. Podemos decir, Felipe ama a Catalina o Catalina es amada por Felipe. Se cambia de voz y no se altera el significado. Finalmente están las referencias de donde se tomó la información para esta presentación. La pueden consultar, chicos. Y bueno, les mando también la actividad en unos minutos. Nos vemos.